Yo diría que al cumplir el año, que lo cumplimos el 16 de septiembre pasado, de haber firmado el acuerdo entre gobierno y oposición, digamos, este sector opositor, que es un sector moderado, diríamos que cumplimos casi el 99% del acuerdo. Pero digamos, yo diría que el acuerdo central de esta metodología, que es una metodología distinta a la que desarrollaban otros compañeros en las negociaciones en Oslo, que no tenía nada que ver con esta metodología. Nuestra metodología se refiere a acuerdos parciales, paso a paso, decimos nosotros, ¿no? Sí. La otra metodología es una metodología muy compleja, porque ella reza, nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Es decir, que si tienen 20 puntos o 100 puntos, en esa oportunidad creo que eran 60 y tantos puntos, hasta que no se apruebe el último, no hay un acuerdo. Nosotros, por el contrario, queremos llegar a lo mejor a ese número de puntos, pero parcialmente, paso a paso. Entre otras razones, para generar confianza, ¿no? Entonces, digamos, los puntos que acordamos el 16 de septiembre del año pasado, empezaba con uno que era clave, capital, para poderle lograr llegar al otro, y era que la representación parlamentaria del oficialismo se incorporara a la Asamblea, en razón que era necesario tener una mayoría calificada de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, para poder designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso no se podía hacer sin esa incorporación, porque la Asamblea para ese momento no teníamos los 2/3. Entonces requeríamos esos 2/3. Bueno, muchos han catalogado que eso fue un milagro que ellos se incorporaran, costó muchísimo, fue mucho debate, y a finales de septiembre del año pasado ellos se incorporaron. Pensé que íbamos a tener en el corto plazo una nueva designación del Consejo Nacional Electoral, y no ocurrió así. Por el contrario, fue difícil, más bien fue una complicación, y al final, lamentablemente, no hubo acuerdo para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Después vino este año, el 5 de enero de este año, y cuando se estaba instalando la Asamblea, se dividió la Asamblea y se instalaron dos asambleas. Por cierto, para nosotros, para mi fracción parlamentaria o mi grupo parlamentario, ahí no hay la mayoría calificada de ninguna de las dos partes, o la mayoría, para instalar la Asamblea. Entonces, de tal manera que nosotros no le damos reconocimiento a ninguna de las dos porciones, porque no tienen ya ningún tipo de legalidad, en razón que no hay manera de poder tener la mitad más uno, digamos, del quórum necesario. Por lo tanto, esto agravó la situación para tener un nuevo CNE. Al final nosotros tuvimos que recurrir a un mecanismo que establece la Constitución, que es introducir un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, como se han hecho en los últimos del año 2000 para acá, en la cual el Consejo Nacional Electoral ha sido designado por la Corte, por la Sala Constitucional. Bueno, recurrimos a eso ante el temor de que no pudiéramos tener este año asamblea o elección para una nueva Asamblea Nacional, y solicitamos que por omisión legislativa pudiéramos entonces tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y así como surge este nuevo consejo que es bastante equilibrado, eso es lo que buscábamos, y se fijó un cronograma electoral dentro de los 6 meses que establece la ley, y eso concluye con una fecha de las elecciones que se acordó el 6 de diciembre. Por lo tanto, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, yo diría, Álvaro, que ese objetivo fundamental lo estamos logrando, porque es una ruta
una ruta electoral, una ruta que nos conduce sin duda a la paz. Es decir, que la Mesa de Diálogo Nacional creó las condiciones para facilitar un proceso pacífico que supere el conflicto venezolano. Y desde ese punto de vista estamos cumpliendo esa cometida. Yo he sido coherente con lo que siempre he planteado, ¿no? Yo creo que esta es la ruta claro, es la ruta más larga, ¿no? Y es la ruta correcta para sacar de la crisis que tiene el país. Y obviamente es una ruta más incomprendida, pero siempre he dicho que lo que buscamos que surja de esta ruta sea sostenible en el tiempo. Nosotros no buscamos atajos, no buscamos golpes de Estado, no pregonamos sanciones para el país, ni invasiones para el país. Nosotros eso lo rechazamos y por eso que somos antagónicas, si se quiere, desde la ruta, desde la visión de tener una ruta, somos antagónicos. Ese sector opositor pregona la invasión, pregona la violencia, pregona el atajo. Entonces, bueno, le pide al exterior que le resuelva su problema. Lamentablemente ellos introdujeron en Venezuela la geopolítica a las grandes potencias, ahora no encuentra cómo salirse. Esas potencias ahora dependen de esa potencia, quien decide en el marco del G4, digamos, que tienen que decidir ellos, son en los statements que hacen en el Departamento de Estado de los Estados Unidos o en el Grupo de Lima, es decir, no tienen autonomía para ellos poder decidir. Nosotros, en cambio, hemos dicho siempre que esta es una solución venezolana a la venezolana, que es lo que también pregonan muchos de la comunidad internacional, que la solución en Venezuela debe ser de los venezolanos. Bueno, esta es una solución nuestra, a la venezolana. Creemos que la ruta es electoral y marcando la ruta electoral estoy convencido que podemos llegar a resolver este conflicto. Por eso te decía al principio que la Mesa de Diálogo Nacional creó las condiciones para facilitar una salida pacífica al conflicto venezolano por la vía electoral, por esa ruta. Es decir, esa es una política. Ya lo demás, que colaboracionismo, que mira, eso realmente es un cliché, es decir, eso no tiene ningún fundamento. El hecho que nosotros negociemos con el gobierno una salida, negociemos unas elecciones, liberaciones de presos, etcétera, no significa que eso implique una alianza con el gobierno, es una negociación con el gobierno. Nosotros no somos aliados del gobierno. Y además hay otro detalle. Nosotros lo hacemos transparentemente a la luz del día. Es decir, nosotros no tenemos negociaciones escondidas. Se ha demostrado la gran cantidad, el gran número de negociaciones escondidas que ha tenido el G4 con el gobierno. Nosotros no, nosotros firmamos un acuerdo transparente. Álvaro, nosotros firmamos un acuerdo frente a las cámaras de televisión, frente al cuerpo diplomático, y era en tiempo real que se estaba leyendo el acuerdo y la gente se podía enterar de lo que se estaba leyendo, de lo que se estaba firmando. Y lo firmamos. Es decir, tú lo podías tener en tus manos y leer lo que habíamos firmado y que luego nos correspondía implantar, cumplir con ese proceso, que lo hemos cumplido, como te dije, en el 99% al día de hoy. Decidimos hace unas 3 semanas que la mesa tenía que continuar para el 2021, para la próxima etapa en la cual debemos firmar otra serie de acuerdos para que se vayan cumpliendo de manera paso a paso, pues como lo hemos dicho. Y eso va generando también más confianza. Nos faltan temas, por ejemplo, de gobernabilidad, reinstitucionalización, son temas importantes. Incluso la alternabilidad, que es un tema grueso en Venezuela en el día de hoy. De tal manera que eso que nos acusan, que todo esto que tú me lo preguntabas, bueno, ellos creo que así, es en extenso
todas las conversaciones que han tenido y bueno, nosotros no nos ensalzamos en eso. Nosotros, nuestro objetivo es tener una política en la calle que sea coherente y que nos lleve a resolver nuestro gran problema. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no me fijo en ese punto. Vamos en la negociación y vamos proponiendo puntos para ser acordados y que eso nos permita, lo que te decía, crear las condiciones para facilitar una salida pacífica. Y eso es lo que vamos haciendo. El país tendrá que hacer su parte. Por ejemplo, si nosotros hoy, ¿verdad?, tenemos elecciones el 6 de diciembre, bueno, el país, le hemos creado esas condiciones, el país tiene que participar. Esa es su responsabilidad. Y vote por el que quiera votar, pero si participa, obviamente, con su voto, que es un elemento transformador importante, podrá estar generando un cambio sustancial en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, yo te diría, Álvaro, que es como una responsabilidad compartida. Nosotros creamos condiciones en la negociación y la otra parte es la participación de la gente. Bueno, la gente tiene que participar y sentir que con el ejercicio del voto es capaz de transformar, de cambiar. Entonces, será eso, es una acción ciudadana. Así que no depende si el gobierno quiera o no. Si al final tú tienes que cumplir y el gobierno tiene que cumplir preceptos constitucionales y que además se pueden hacer, se pueden implementar en el marco democrático y pacífico, yo creo que efectivamente una gran mayoría o una mayoría contundente de los ciudadanos puede transformar y puede sacar al gobierno del poder o al partido de gobierno del poder perfectamente. Soy convencido que eso puede ocurrir. Ocurrió en el 2015. Logramos 2/3 partes, asumimos el control absoluto de la Asamblea y bueno, pero vinieron un conjunto, un cúmulo de errores que tiró para el piso por un precipicio todo lo que habíamos logrado. Nosotros acordamos que una vez que tuviéramos una nueva Asamblea Nacional, se desactiva la Asamblea Constituyente. Nunca la reconocimos, nosotros jamás reconocimos la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, era una realidad que la teníamos a 20 metros de la Cámara Parlamentaria de la Asamblea Nacional, esa es la verdad, a 20 metros. Yo creo que eso quedaría ahí, yo creo que no continuaría, no tengo duda de eso. Ahora, bueno, lo que nos viene es, digamos, la lucha por hacer un cambio en paz y que lo hagamos no unilateral, sino de manera conjunta. Ese es el desafío, el de continuar en el marco del diálogo político, que creo que esta próxima asamblea será equilibrada, eso creo, eso espero, y lo cual te rescata el diálogo político para acometer las grandes transformaciones que tenemos que acometer. Reinstitucionalizar al país, por ejemplo. Tenemos que nombrar un nuevo poder electoral, porque acuérdate que este Consejo Nacional Electoral tiene vigencia hasta que tengamos la nueva asamblea. Por lo tanto, tiene que cumplir los extremos de ley para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, toda vez que el año que viene tenemos elecciones de gobernadores y legisladores regionales, y el año siguiente son alcaldes y concejales, y el siguiente son presidenciales. Tenemos entonces que elegir ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Tenemos que elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, es decir, no. Hay ahí una cantidad de magistrados que tienen su tiempo vencido y tendremos que resolver eso. Un nuevo fiscal, un nuevo contralor, en fin, tenemos que elegir digamos, todo el andamiaje institucional del país. Y luego tendremos que acometer una reforma profunda del Estado, pero todo eso te lleva a que unilateralmente no lo puedes hacer. Tiene que ser en una negociación de las dos partes.
y mostrando una enorme voluntad política para que las dos partes podamos marchar juntos a reinstitucionalizar el país. De eso se trata. Y luego tiene los otros desafíos económicos de la situación social. Tenemos que resolver el problema del poder adquisitivo del salario, son salarios de hambre, eso tenemos que resolverlo. Tenemos que implementar políticas que nos permitan, que le permitan al país aumentar el empleo. Sí, yo creo que ahí tenemos una gran tarea. En fin, que los que fueron expropiados le regresen sus propiedades. Bueno, son tantas cosas que hay que hacer que solo es posible si hay un acuerdo, que solo es posible si hay diálogo. Entiendo. El problema es que cada vez que se llega a un acuerdo con el gobierno lo incumple. Y además el gobierno completamente de manera arbitraria. Por ejemplo, cuando ganamos la Asamblea Nacional en el 2015, a esta nueva mayoría le tocaba hacer el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué ocurrió? Que un mes antes de que se instalase la Asamblea, después de las elecciones, de noche hicieron un proceso exprés y absolutamente ilegal para nombrar a los nuevos rectores, que son evidentemente afines al gobierno. Déjame recordarte, no era que ibas a nombrar todo el Tribunal Supremo de Justicia, sino que había unas vacantes y unos que pasaban a retiro. Entonces había que hacer ese nombramiento y lo hicieron ilegalmente, lo hicieron incumpliendo con la norma. Eso es cierto, eso es verdad. Nosotros solo cuestionamos, lo recurrimos, en fin. Al final eso terminó en que nos quitaron 3 diputados y perdimos los 2/3. Esa es la otra gran verdad. Bueno, a eso, pero en ese momento no había ningún acuerdo. Debo informarte de eso, Álvaro. No había acuerdo de ninguna naturaleza. Habíamos logrado unas elecciones donde ellos reconocieron la derrota de ellos y la victoria nuestra. Y habíamos logrado además que dieran los 3 boletines del Consejo Nacional Electoral en tiempo récord. Y eso fue gracias a que aquí estuvo Zapatero, que para ese momento era un gran héroe y después fue el más denostado y el más atacado por la extrema derecha y la derecha venezolana. Entonces, bueno, te digo esto porque esa es la verdad histórica. Esa es te puedo decir que el tercer boletín fue el propio presidente Zapatero a la casa de Tibisay Lucena y logró el tercer boletín. Eso fue un día como al mediodía, a los 2 días de haber concluido las elecciones, y además fue un factor clave para el reconocimiento del triunfo de la oposición en ese momento. Bueno, esa es la verdad histórica. Pero no había un acuerdo, no había un acuerdo. Y luego podemos hablar de lo que pasó posteriormente, de lo que, cómo llegamos a que el Parlamento fuera declarado en desacato. Bueno, todo eso, de ahí se desató un pandemonium que no era lo que habíamos acordado en la Mesa de la Unidad Democrática. Ahí empezaron cada partido a tener su propio juego político, el juego libre de cada quien. Ahí se incumplió con lo acordado en su conjunto, lamentablemente, y se cometieron los peores errores después de haber tenido un triunfo tan enorme, tan contundente, que nos ha podido haber llevado incluso a tener elecciones de ese mismo año, elecciones de gobernadores, y hubiésemos ganado por lo menos 20 gobernaciones. No, nos engolosinamos, entonces inventamos, aparte que iban a sacar Maduro en 6 meses, abriste una guerra, porque te iban a responder. Es decir, que en política eso es así, te iban a responder claramente. Y luego inventaste un referéndum revocatorio, que es el peor mecanismo en Venezuela para enfrentar al gobierno, porque el gobierno tiene todos los mecanismos habidos y por haber en la manipulación del referéndum revocatorio, porque no hay una ley de referéndum. Por eso que a mí, yo me opongo, yo estoy de acuerdo con el referéndum. Bueno, yo en el fondo no estoy de acuerdo con un referéndum revocatorio, eso crea un problema de ingobernabilidad terrible, pero es preferible tenerla normada con una ley, ya tú sabes a qué atenerte, no como la tienes ahora, que eso no hay ninguna ley, lo que hay
es un reglamento que no sirve para nada. Acuérdate que si alguien negoció en este país un referéndum, el primer referéndum revocatorio que se negoció en este país, Álvaro, lo negocié yo en el 2002, en el 2002-2003. Nada más y nada menos el referéndum revocatorio contra Chávez. Eso lo negocié yo y ahí me di cuenta, Álvaro, lo que ese es un mecanismo que como está no vale la pena, porque lo manipula como quiere el gobierno. Entonces, cuando yo me entero que se va a ir a un referéndum revocatorio, dije que estaban locos. Lo dije en mi partido, la dirección nacional de mi partido, Un Nuevo Tiempo, en aquel momento. Están locos. Ustedes no tienen ni idea lo que quieren transitar. Y vamos a perder la oportunidad en el proceso. Teníamos una estrategia que era de acumulación de fuerza. Vamos a perder la oportunidad de acumular fuerza, precisamente, que pasaba por ganar por lo menos 15 gobernaciones. Yo creo que hubiésemos podido ganar más, no tengo duda. Bueno, el gobierno que aprovechó, bueno, ok, ¿usted quiere un referéndum revocatorio? Bueno, empezó a darte cabulla para hacer el referéndum revocatorio, pero bloqueando las elecciones de gobernadores y de legisladores regionales, que era lo que a él no le interesaba hacer. Porque nosotros veníamos con el empuje de la victoria parlamentaria, que iba a ser un tsunami en las regiones para las elecciones para gobernadores y legisladores regionales. Bueno, le entregamos en bandeja de plata lo que el gobierno quería, que era no hacer esas elecciones. Y nos hizo creer, o les hizo creer a esto, que les iban a dar el referéndum revocatorio, por Dios. Entonces, ahí es donde tú dices, ajá, ¿quién le facilitó al gobierno seguir en el gobierno? Bueno, esos errores, esos gravísimos errores, ¿dónde estaba la política de acumulación de fuerza? Eso que era un elemento estratégico de la oposición para ese momento, la volviste pedazo con esa pésima política, que además lo que era una política inspirada en el ego de unos cuantos dirigentes. Bueno, fue un gravísimo error. Yo me opuse a eso, no hice nada porque sabía cuál era el desenlace, sabía por dónde nos llevaban. Bueno, cuestioné eso, que era una pésima política. Ahí está el resultado. Lamentablemente tuve razón. Yo era partidario de no ir por esa ruta, sino sostener nuestra elección de gobernadores y de legisladores. Íbamos a ganar esas elecciones. No nos las quitaba nadie. Veníamos con el empuje de la victoria del 6 de diciembre, creo que era el 5 de diciembre del 2015. 2016 era para cosechar la victoria regional y bueno, y ahí se va cumpliendo la estrategia de la acumulación de fuerza. Primero ganar parlamento, segundo ganar gobernaciones y legislaciones regionales y tercero era ganar alcaldías y concejalías. Bueno, ahí estaba. Llegaba a las elecciones presidenciales, no te derrotaba nadie. Esa era la política de acumulación de fuerza. Bueno, introdujeron, no sé si fue eso convenido con el gobierno, pues yo pudiera decir hoy, a la luz del resultado, eso fue convenido con el gobierno, meter ahí el referéndum revocatorio. Bueno, claro, pero para quebrar la política de acumulación de fuerza. Bueno, la Asamblea en su momento planteó unas cuantas vías para salir de Maduro. Recordemos que Henry Ramos decía que iba a salir en 6 meses. Evidentemente no fue así. Una era el referéndum revocatorio, la enmienda constitucional que... Pero está bien, pero... pero eso nunca se planteó. O sea, entre las propuestas que habían como 4 o 5 propuestas, o se optó por el referéndum revocatorio, que fue la locura eso no, ahora nadie defiende la autoría del referéndum revocatorio. Preguntas eso y la gente sale corriendo. No, eso fue un gravísimo error, eso fue una estocada de muerte a la política, a la estrategia de acumulación de fuerza. Por eso yo te digo que a la luz
de los resultados, yo estoy convencido a lo mejor, eso me convence a lo mejor que esa fue una jugada del gobierno con factores de la oposición, con los que propusieron ese despropósito para ese momento, porque nosotros podíamos ganar sin lugar a dudas las elecciones de gobernadores. Olvídate, la ganábamos. Bueno, al final las perdimos. Bueno, claro, porque vino toda la debacle. No, es que perdóname, esa elección de gobernadores no se hicieron. Esa la suspendieron. Porque no podían hacer, según, las dos cosas. Entonces, claro, por eso que eso le sirvió al gobierno para quitarse el gravísimo problema que tenía, que era ir a unas elecciones de gobernadores. Entonces, fue una locura. Un gravísimo. Sí, perdón. Entonces, ¿qué vía hubiese? No te oigo, Álvaro. A ver, ¿ahora me escuchas? No te oigo, digo sin oír. Ahora sí te escucho. Ahora sí. Vale. ¿Qué vía hubiese propuesto usted en vez del referéndum revocatorio? A lo mejor convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando tú dices en aquel momento. Sí, en aquel momento, donde se planteaban las diferentes vías para sacar a Maduro. No, era seguir, era ir a las elecciones de gobernadores y luego ir a las elecciones de alcalde y luego ir a las presidenciales. Esa era la ruta. La ruta era correcta porque nosotros habíamos definido una estrategia que era la acumulación de fuerza. ¿Cómo lo haces? Acumula fuerza en el tiempo para ganar el gran premio que era la presidencia. Pero bueno, el desespero de varios por ser candidato presidencial, si ya se consideraban presidentes, bueno, mira tú qué fantasía y mira qué dislate se cometió y terminamos tirando por el precipicio lo que era una política coherente. Pero también es verdad que la Asamblea Nacional no pudo hacer nada realmente, le quitaron todos sus poderes. Producto de nuestra... Pero fíjate tú, Álvaro, te estoy explicando Sí. Porque si tú metes al país, si tú metes al mundo opositor por la ruta, no de ir a las elecciones de gobernadores que podíamos ganar 15, 20 gobernaciones, sino que lo metes por el referéndum revocatorio y pasa toda la tragedia que pasa con el referéndum revocatorio, bueno, la gente se siente desilusionada y nada, se desilusiona, no participa, no hace nada. Bueno, ¿de quién es la culpa? La culpa es nuestra, esa es la verdad. Pasa que nadie quiere asumir esa culpa, nadie quiere asumir la corresponsabilidad de lo que le ocurrió, de lo que hicieron. La verdad. Aquí todo el mundo se escuda para que tus errores se los achaques a los demás. No, señor, son tus errores. Aquí tenemos un comentario de la audiencia. Ana Sánchez, lástima no puede escuchar internet en Caracas. Pero igualmente... Te oigo fatal. Te oigo malísimo, pero es nuestro internet que no sirve para nada. Sí, tengo justamente un comentario que dice, lástima no poder escuchar, internet fatal en Caracas. Sí. Ana Sánchez. Sí, es verdad. Tengo también un par de comentarios que me han llegado que me dicen, no respetan nuestros derechos fundamentales, refiriéndose al gobierno. Dice, ¿qué va a cambiar con este voto? Tienen que ser elecciones libres sin amenazas. Bueno, tú sabes que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No es fácil en una situación como la que vive Venezuela, que todos la conocemos, no hace falta ni siquiera ir recordando cada cosa. Y justamente estamos en esta lucha es por señalar una ruta, un camino que nos permita pacíficamente salir de este conflicto. Y esa es la ruta que nosotros señalamos. No estamos diciendo que estamos en Suiza. No estamos en Suiza. No estamos en Suiza, estamos en Caracas, estamos en Venezuela. Y bueno, y la búsqueda nuestra es que por esta ruta decimos,
por esta ruta llegamos a este punto y después podemos llegar al otro punto. Es decir, acuerdos parciales paso a paso. Ese es nuestro objetivo. Otros, en los últimos 10 años, Álvaro, golpes de Estado, invasiones, sanciones, bueno, mira que no han experimentado pérdida de vidas humanas, desastre total. Bueno, nada, déjenos intentarlo. Yo le he dicho a factores del G4 que Venezuela tiene el tiempo para que nos unamos. Parece que Venezuela tiene el peor gobierno del mundo con la peor oposición. Sí, bueno, yo no voy a criticar a mis compañeros de oposición aunque no coincida con ellos, porque tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil. Tampoco ellos estaban convencidos que la ruta era la ruta violenta, radical, extrema, el de venir a invadir y tal. Bueno, yo intenté persuadirlo, pero bueno, no es fácil estar aquí, es decir, no gano nada con hacer una crítica despiadada contra mis compañeros, pero lo que te digo es que ese método no dio resultado. Claro. Nosotros creemos en otro método y lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Y bueno, y ese método ahí está, y es el que está dando resultados en este momento, porque ni siquiera la comunidad internacional que exigía elecciones, bueno, tú le puedes poner una cantidad de condimentos, bueno, que sea una mesa cada 5 metros, que sea no sé qué, sí, está bien, pero esto es lo que tenemos y hemos logrado un conjunto de garantías, hemos logrado un CNE mucho más equilibrado, no es el equilibrado perfecto. Pero me pregunto yo eso que cuestionan, ¿por qué cuando tuvimos la posibilidad de elegir ese nuevo CNE con la Asamblea Nacional completa, donde si hacías la negociación podías tener un CNE equilibrado, más equilibrado, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo lograste? Porque no te interesaba hacer elecciones. Lo que te interesaba, bajo la creencia que ibas a invadir, que ibas a tener una solución fast track rápida, que ibas a dar un golpe de Estado, en fin. Entonces, no creías en la vía electoral. Ese es el problema. Bueno, como nosotros no creemos en la vía violenta. Entonces, claro, ellos fracasaron en eso, nosotros estamos todavía en esta ruta, por lo menos vamos avanzando en esta ruta. Bueno, tendremos elecciones el 6 de diciembre. A lo mejor esta entrevista tenemos que repetirla después, el año que viene, para ver qué se ha cumplido, si hay acuerdos o no hay acuerdos. Tú me tienes que hacer las preguntas si en los acuerdos que nosotros hemos hecho se ha cumplido. Yo te respondería de una vez, sí, se ha cumplido, claro que se ha cumplido. Sí, claro, favorece a las minorías y también favorece al principio federal del Estado, que es otra cosa importante. El anterior, con el que se viene eligiendo hasta ahora, es un sistema de mayoría. ¿Qué significa ese sistema de mayoría? Que tú podías ganar por el voto popular, pero en la adjudicación del número de diputados terminabas con mayoría. El que perdió terminaba con mayoría en la Cámara Parlamentaria. Eso significaba que uninominalmente tú elegías el 70% de los diputados y proporcionalmente apenas elegías el 30%. Claro. Entonces, era un sistema que no era representativo en términos reales, aunque a nosotros ese sistema nos favoreció en el 2015. Nosotros sacamos el 50 y tanto %, creo que fue 54 en el voto popular y obtuvimos el 64 o 67% de la representación parlamentaria. Bueno, ¿qué planteamos nosotros? De acuerdo a la propia Constitución, eso teníamos que cambiarlo porque la misma Constitución habla de más o menos 50 y 50 en el sistema para el principio federal. Entonces, logramos que hoy en día, que el sistema proporcional va a elegir el 52% de los diputados. Es decir,
elige más diputados por la proporcionalidad que por la uninominalidad. Y por el sistema nominal vas a elegir 48 diputados. Eso te puede dar a ti un mayor equilibrio y ahí está consagrada la proporcionalidad para que las minorías, digamos, no dice expresamente así, pero tú puedes lograr con el método de Home que tengas minorías de que te saquen 160, 170 mil votos y pueden tener un diputado o pueden tener 2 diputados. En el sistema mayoritario eso no es posible. No es posible. Si tú no obtienes una victoria en un estado contundente, tú no puedes tener representación. En tanto que aquí sí puedes tener representación. Entonces, desde esa perspectiva, quizás las minorías pueden tener mayor representación, pueden tener representación y lo cosa que a mí me parece correcto, porque tú puedes ser una minoría que saca 300,000 votos. En el sistema mayoritario no te queda, no te sale ningún diputado, pero en este sistema proporcional te puede salir un diputado o 2 diputados. Eso me parece que es correcto. No, porque no hay circunscripción nacional. Solo el venezolano vota de acuerdo a la Constitución y la ley cuando se trata de una circunscripción nacional. Por ejemplo, el presidente de la República es una circunscripción nacional. Los parlamentarios son circunscripciones regionales y locales, no son nacionales. No, ese es un problema. Eso es como el sistema de ustedes, que vamos a decir, en las regiones más pequeñas o las circunscripciones pequeñas, si van divididos los partidos de una misma, vamos a decir, los partidos progresistas pierden, dejan de ganar escaños. Bueno, yo creo que aquí sí, ese es un gravísimo problema, aunque nosotros tenemos una alianza muy potente, que es la más potente que hay en el lado opositor, que es capaz de competirle al PSV, que es la Alianza Democrática. Sin embargo, bueno, no es fácil tanta división en un circuito, pues, y así en varios circuitos. Estamos trabajando porque todavía hay oportunidad hasta una semana antes de las elecciones de lograr acuerdos y unificar en alianza perfecta todas estas planchas. Ojalá se logre. Ojalá. No te creas, el chavismo también va muy dividido. Tiene también sus problemas. Creo que, pero te voy a decir una cosa, Álvaro. El grave problema, además del chavismo, es el altísimo rechazo que en gestión pública y en todo esto tiene el chavismo. Eso es un problema que no creo que lo puedan superar. Así, de tal manera que tenemos una enorme oportunidad de ganar este proceso electoral. Bueno, todavía no estamos en campaña como tal, de acuerdo a la ley. Nosotros hemos solicitado, porque la campaña realmente empezaría de acuerdo al cronograma el 19 de noviembre. Nosotros estamos planteando y lo hemos hecho oficialmente ante el CNE, precisamente por la pandemia, hemos planteado la necesidad que se amplíe el tiempo de campaña a un mes. Ahorita está 15 días, 14 días. Entonces, bueno, estamos viendo a ver si eso finalmente lo resuelve el directorio del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, y la campaña es muy difícil, no es nada fácil porque la pandemia te condiciona mucho. Tendrá que ser una campaña fundamentalmente en redes y comunicacional, obviamente. Hay que atender bien el tema de bioseguridad de la gente, en fin. No nos queda otra y bueno, y lo haremos de esa manera. Esperamos que la gente igual pueda salir a votar. Hasta ahora las experiencias, salvo un poco en Francia, que hubo mucha abstención, en el resto de los países donde se ha logrado hacer elecciones, la gente ha participado masivamente, ¿no? Hasta ahora las encuestas al día de hoy que estamos tú y yo hablando, está entre 45 y 48% la intención de voto. Bueno, vamos a ver cuando empecemos con la campaña cómo podemos estimular esa participación de la gente. No creo, es que lo que pasa es, Álvaro,
No se puede que descubrir hace un mes que tenemos elecciones este año. Está marcado en el calendario electoral y en la Constitución que cada 5 años. ¿Sí? No podemos, no hay razón para poder suspender, y no podemos seguir tampoco incumpliendo la Constitución, porque eso te genera dualidad y te genera problemas que después son difíciles de resolver, ¿no? Hay que tener una nueva Asamblea Nacional. Fíjate, si tenemos una nueva Asamblea, se desactiva la Asamblea Nacional Constituyente. Ya eso es una buena señal, una buena noticia. Y luego, bueno, atender los problemas de la gente. No le podemos pedir, como quería la Unión Europea, que aquí se suspendieran las elecciones por los próximos 6 meses, es decir, llevar esto hasta junio del año que viene. Bueno, eso es irracional. No le puedes pedir a este pueblo que se siga sacrificando a cuenta de qué. Si por Dios tenemos que cumplir con nuestras instituciones. Yo creo que el problema que va a tener la Unión Europea y el Grupo de Lima y otros gobiernos es que ¿qué van a hacer el 5 de enero? ¿Van a seguir reconociendo a Guaidó el 5, el 6 con una nueva Asamblea Nacional? Oye, eso creo que es bien complicado. Pero bueno, nosotros estamos buscando nuestra solución a los venezolanos, y eso pasa por cumplir rígidamente con la Constitución. Y yo creo que ahí estamos de acuerdo. Le voy a hacer una pregunta un poco polémica, porque usted es diputado a la Asamblea Nacional, pero hubo cierta polémica porque usted no asistía a las sesiones. Y ahora mismo usted es candidato por la lista también. ¿Ahora va a asistir a la Asamblea? Bueno, lo que pasa es que yo me jubilé en el 2017, ¿no? Entonces, aquí hay una cualidad que eres jubilado activo. Ahora seré un jubilado activo. Si quedo electo, soy un jubilado activo, suspendo la jubilación para incorporarme a la Asamblea. Es un mecanismo que te da la ley, pues y eso es lo que yo hice, me jubilé, porque tengo más de 3 periodos. Muy bien. ¿Y qué claro, si queremos a la Asamblea, obviamente, y impulsaremos todos estos cambios que te vengo diciendo. Mira, Álvaro, te voy a decir una cosa, eso es una asamblea eso era una asamblea estudiantil, era de puro comunicado, era lamentable la asamblea, no fue capaz de producir leyes importantes, ni leyes debatidas para construir una doctrina legislativa. Fue una cosa increíble. Cuando una que otra vez había una ley y se estaba discutiendo la ley, y tú veías que tenían que hablar del artículo X, y resulta que le daban la palabra a alguien para hablar del artículo y ir aprobando o improbando el artículo, y empezaban a hablar de otra cosa que no tenía en lo absoluto nada que ver con el artículo. O sea, era una cosa risible, una cosa de muchacho, y puro comunicado. O sea, que eso es absurdo. O sea, no es posible eso. Sí, porque tenemos que fajarnos a plantear los temas que queremos llevar, y sobre todo la ruta electoral. Esa es una ruta que nos prepara para darle una salida pacífica al conflicto nuestro. Entonces, yo creo que eso es importante. Sí, yo creo que podemos ilusionar a los electores. De hecho, las encuestas andan marchando bien, ¿no? Las que hemos ido, las que nos llegan y las que hemos mandado a hacer nosotros, ¿no? Yo creo que bien, somos ahorita la segunda fuerza política capaz de disputarle al chavismo el control del Parlamento, ¿no? A pesar del llamamiento a la abstención del sector mayoritario de la oposición con el G4. Pero es que es eso. Yo no entiendo por qué el sector mayoritario, si ese sector desde el 2015 no se cuenta. Bueno, nosotros nos contamos en el 2018. En las elecciones de gobernadores sacó... Oye, nosotros nos contamos en el 2018 y sacamos 3 millones de votos. Yo quisiera ver cuánto sacarían ellos si se hubiesen contado en el 2018 o ahora. Es decir, eso es mayoritaria, yo no sé de dónde sale, porque no es mayoritaria. Eso no es verdad. Eso hoy en día no es cierto. Eso nadie sabe cuántos son. Si no se han contado más nunca.
Ya te lo he dicho a lo largo de esta conversación. Bueno, tenemos demasiadas cosas en cartera, pero acuérdate que mi partido es un partido que nace para luchar por los derechos de las minorías. Esa es la razón de fondo del nacimiento del partido. No es un tema ideológico que marca la organización. Sin embargo, obviamente somos un partido mayoritariamente socialdemócrata. Eso sí es verdad, eso es lo que nos identifica mucho de nosotros. Pero ese no es un problema, digamos, el tema ideológico. Pero claro, tiene temas de coyuntura que son fundamentales. Tenemos una profunda crisis política en Venezuela. Y esa crisis nosotros hemos dicho que con diálogo y negociación podemos salir de esa crisis, identificando los problemas profundos que tenemos que necesitamos resolver. El problema electoral era necesario porque es una ruta, es una vía para salir de este conflicto. Bueno, y para eso tenía que cambiar el Consejo Nacional Electoral, por una parte. Buscamos la manera, buscamos las condiciones para cambiarlo, de acuerdo también a la Constitución. No se pudo y de acuerdo a la Constitución buscamos la otra ruta. Luego cambiamos el CNE, luego implicaba tener elecciones. Teníamos necesariamente que lograr un cronograma y una fecha en el año electoral que marca la Constitución. Bueno, eso lo hemos logrado. Por lo tanto, la ruta electoral está en camino, es decir, se está concretando y eso para nosotros es fundamental. Siempre lo dije, requerimos de crear las condiciones para darle una solución pacífica al conflicto venezolano. Pero además crear las condiciones electorales también para que todo el mundo participe, y colocar un horizonte electoral para llegar a las presidencias. Ese es el concepto nuestro para darle una salida política y pacífica al conflicto venezolano. Bueno, eso es fundamental para cambiar. Y es su política, es una política central en este momento de lograr eso. Y estamos a punto de lograr eso. Y luego, el proceso que viene de manera inmediata con la nueva asamblea. Uno, tiene que ver con lograr el cambio o la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. No por omisión legislativa, sino desde la Asamblea Nacional. Porque este consejo, lo que acordamos fue en esos acuerdos, era que él llegaba hasta una vez que se elija la nueva Asamblea Nacional. Lógicamente estará allí por razones administrativas hasta que se nombre el nuevo Consejo Nacional Electoral. Segundo, nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, nuevo Fiscal General de la República, nuevo Contralor General de la República, nuevo Defensor del Pueblo. Y ahí tú tienes una base institucional importante para seguir avanzando en lo que viene después, pero eso no lo podemos hacer solo. Ahí hay una variante. Nosotros decimos que tenemos que hacerlo en el marco del diálogo político las dos partes y seremos un factor para que las dos partes podamos construir esto que te estoy diciendo. Eso se llama reinstitucionalizar en una primera fase al país. La reforma de la justicia, clave, importantísima, la reforma de la justicia. Este sistema acusatorio no lo quiere nadie. Entonces, eso es una parte importante. Y yo diría que digamos, inmediatamente de eso, reforma profunda del Estado. Tenemos que acometer una reforma profunda del Estado y creo que empezando la nueva legislatura podemos construir esa reforma del Estado entre ambas partes. Bueno, de tal manera que esta es una tarea de varios años. No será una tarea fácil ni será de corto plazo, será de mediano a largo plazo. En el cortísimo plazo, recuperar el poder adquisitivo del salario de los venezolanos. Muy importante, nuestros salarios son de hambre. Bueno, tenemos que recuperar eso. Tenemos que tener una política
que genere nuevos puestos de trabajo con salarios dignos. Fíjate, importante. Ver el tema de la dolarización para los próximos años como un mecanismo que nos permita estabilizar nuestra economía, mientras el poder adquisitivo de la moneda nuestra, la venezolana, el bolívar venezolano, va tomando fuerza. Recuperación del aparato productivo, regresarle a sus antiguos dueños todos los bienes expropiados. Bueno, en fin, por ahí está nuestra visión en el corto plazo. Creemos mucho en que tiene que haber una mayor participación del sector privado en la economía, abrir al capital nacional y al capital internacional nuestra economía. Bueno, eso va marcando quizás en el mediano a largo plazo un cambio de modelo, yo no lo voy a negar, pero no es abrupto tampoco. Es un cambio de modelo pausado, cambio de modelo a partir de medidas económicas que te vayan llevando a ese cambio de modelo. Y bueno, esa es más o menos la ruta que nosotros tenemos clarísimo que debemos transitar. Álvaro, las sanciones económicas son criminales contra este país, contra la gente, contra nosotros. Son lamentables. Es increíble que eso esté ocurriendo en la Venezuela, en el mundo de hoy. Eso es increíble. Nosotros nunca vamos a respaldar esas sanciones para nada. No aceptamos las sanciones. Ahora tenemos que convivir con ellas, lamentablemente, en medio de este desastre, tanto económico, de gestión de gobierno, etcétera. Bueno, digo que son criminales porque a partir de esas sanciones muere mucha gente, ¿no? No, ya el gobierno venía con una pésima política económica y las sanciones dan un puntillazo terrible, incluso a la posibilidad de haber salido ya del gobierno por la vía electoral. Esa es la verdad. Esas sanciones lo que han hecho es atornillar al gobierno. Han ayudado a Nicolás Maduro a permanecer en el poder. Lo hubiésemos derrotado en las elecciones del 2018 si no hubiese sido por este tema de las sanciones. Y además del error de haber llamado la atención por un sector de la oposición. Y sobre las sanciones personales a funcionarios que a lo mejor han violado derechos humanos. Ahí yo no me meto, ¿no? Ya las sanciones personales. Rechazo las sanciones políticas, por ejemplo, el que a unos diputados le claven unas sanciones porque piensen diferente. Bueno, sanciones de conciencia le llamaría yo eso. Eso es insólito, eso es violatorio de los derechos humanos. Porque una persona puede pensar distinto. Tú no puedes obligar a una persona que apoya a Guaidó. Imagínate tú que dislate eso, que es lo que era eso. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con Guaidó, hay que sancionarte porque no estás de acuerdo con Guaidó. Porque eso en definitiva es lo que son esas sanciones. Es decir, al final es un relajo de lo que han hecho con esas sanciones. Es usarla como arma política para obligar a alguien a que piense igual que tú. Eso olvídate. Mira, ¿tú sabes cuánto es el rechazo de este pueblo de las sanciones? Es 76-86% entre una u otra encuesta contra las sanciones. ¿Y eso al final qué significa? Que eso es un rechazo a esa política de esos gobernantes, a Estados Unidos, al Grupo de Lima, Colombia, en fin, a países de la Unión Europea. La Unión Europea es verdad que no tiene unas sanciones al país, pero cumple a juntilla las sanciones americanas. O sea, es exactamente lo mismo. A tal extremo que ni siquiera se salvan los canjes humanitarios, que puede ser de petróleo por comida o por X. Ni siquiera eso se salva, ¿no? Pues nada, ¿algo más que quieras añadir? No, está bien. Muchas gracias, Álvaro. Muy grata tu entrevista. Gracias a ti. Estamos a la orden. Gracias a ti.